La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos, ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 9 de mayo de 2026, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy en Café y Palabras tenemos la columna Microlecturas de Virginia y Alejandro. Y el tema de esta entrega será creación. En un momento más estaremos escuchándolos a Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley nuevamente con otra de sus interesantes propuestas. Ya están aquí en el estudio. Después será momento de recibir a la poeta Eugenia Páez, nacida en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, Argentina, y residente de la ciudad de Frías, Santiago del Estero, otra provincia del mismo país. También compartiremos unas entrevistas realizadas por nuestra columnista Viviana Rosenbitz, que está participando de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Finalmente, presentaremos nuestra columna Análisis Literario de la Biblia. Los invitamos a usar el oído porque es momento de compartir las microlecturas de Virginia y Alejandro. La columna de Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley. Bienvenidos Virginia y Alejandro. Bienvenido, hola. ¿Qué tal? Me da la impresión de que esta va a ser una noche con toses. Bueno, lamento si se ocurriera en algún caso. Está bravo el invierno. Está bravo el invierno. La garganta está un poco... Tenemos unos cambios de temperatura bastante importantes y realmente. Eso nos afecta a todos, así que está. Solo por si en algún momento se siente un ruido extraño, es una tos. Un carraspeo ahí. Un carraspeo. Sí, el carraspeo está a la orden del día. Claro. Estamos en vivo y eso es lo que ocurre en un programa en vivo. Magnífico. Así que está. Bienvenidos a esta noche, fría noche de invierno. Helado, está ¿no? helado. Es invierno. Realmente. Eso que no empezó el invierno, estamos en otoño. Sí, pero
de golpe, ¿no? Sí, se siente. Así, bueno, acá con el café estamos un lujo. Bueno, es cierto. El frío también forma parte de la creación. Exactamente. ¿no? Exactamente. De este planeta, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Tema creación. Capaz que podemos comentar rapidito los temas que hemos trabajado para aquellos que recién se incorporan. Claro. Este es el programa, creo, número 10 del micro. Ya el 10. Comenzamos por tema presente, resumiendo así, ¿no? Pasado, futuro, tiempo, muerte, nacimientos, soledad, encuentros y como que naturalmente se fueron enrabando los temas. Del encuentro vino esto de la creación. No de la creatividad, sino de la creación. De la creación. Y Alejandro va a comentar un poquito creación. Primero. Y en realidad no tengo... vamos a la gran creación, que es... La del mundo. La del mundo, ¿no? No, y después el potencial que tenemos cada uno de los seres conscientes de sí, que nos llaman a los humanos, que tenemos ese poder de creación también, lo llevamos a todos lados, ¿no? Digo, ese poder de creación, ese potencial que tenemos de crear vida, ¿no? Llevamos ese potencial, ¿no? ¿Qué tema entonces el que eligieron hoy para esta noche? Creadores dentro de la creación, como que la creación está también llena de pequeñas creaciones a su vez, ¿no? Me vislumbró eso así un poco. Muy bien. Hablamos mucho del tema. Si querés decir algo más, yo te dejo hablar, si no comento alguna cosita. También como eso, ¿no? Los desarrollos de la creación, ¿no? Fue creado todo, o todo se creó, y bueno, se empezaron a manifestar cosas de esas creaciones, ¿no? Claro. Algunas con evolucionantes y otras involucionantes, ¿no? Como esa dualidad, ¿no? Claro, porque no toda creación, lógicamente, es positiva, ¿no? Claro. En este juego, ¿no? Muy bien. También pensamos yo pensaba también que la creación es algo que ocurre todo el tiempo, ¿no? Porque como todos los temas tienen muchos aspectos y muchos puntos de vista. Entonces, uno fue la creación central del mundo, de la vida, y luego pensábamos, cada ser humano es un creador todo el tiempo, pero no por hacer grandes cosas conscientemente, sino desde el momento de que yo pienso de una manera, siento de una manera, hablo de una manera y actúo de una manera, estoy creando realidades. Sí, exacto. Como es mi vida, mis vínculos, mi trabajo, mis estudios, mis, proyectos, qué energía transmito a los demás. Estamos todo el tiempo creando un vínculo bueno o malo, un proyecto que funciona o no, una opinión que puede crear un conflicto o que puede crear una amistad. Entonces pensábamos como que en realidad la creación es algo constante que ocurre todo el tiempo en pequeña y gran medida, no para. Tú decías algo bueno o malo, y yo pensaba quizás no hay algo realmente bueno o malo, sino que a veces esa creación que de repente no sale bien da lugar a que ocurra otro tipo de creación que ni nos imaginábamos, pero que es producto de que quisimos hacer algo antes y que no salió, entonces sale algo quizás mucho mejor. Claro. Es decir, la creación en ese sentido, ¿no? Es decir, siempre pienso, cuando uno lee, alguien quiso hacer, un vehículo, quiso hacer una cosa o descubrir algún tipo de combustible o algo, y por descarte sale otra cosa que hasta es mucho mejor. Claro. En ese proceso creativo, ¿no? Hay una transformación permanente que decía Alejandro recién. Entonces yo no sé si es bueno o malo definirlo así, de esa manera. Me parece que siempre en esa creación hay cambios. El tema es el cambio, ¿no? También, como decíamos, todo tema tiene muchos aspectos y facetas y formas de verlo, ¿no? Pero hay creaciones que son malas, ¿no? Porque una garra es una creación también. Sí. Entonces, si bien tú puedes ver todo de un punto de vista positivo como un aprendizaje para uno o para el contexto, hay creaciones que no son positivas, ¿no? El asesinato es una creación. Claro. O sea, con todo lo que hacemos en el mundo estamos creando realidades. Parece un punto de vista, el que vos decís es válido también. Simplemente que pienso que sí hay creaciones que no son buenas, ¿no? Claro. Pero lo que vos decís está perfecto. Algo que parece que iba para un lado no sale bien y resulta que es lo mejor.
mejor eso, porque da lugar a otra cosa. Claro. Desde ese punto de vista lo decía, ¿no? Exacto. Está la historia breve que quiero comentar ya que estamos de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa tiene una historia fabulosa que le empezaron a construir. Y bueno, tenían el tema de que se les venía abajo y la reconstruyeron como 3 veces, un arquitecto, otro arquitecto, estuvieron como, 200 años con la Torre de Pisa, y que se hundía el piso y que se ve que la base no estaba, las fundaciones no estaban bien hechas, y se torcía para un lado y se torcía para el otro, y bueno, y no había solución y quedó así. Y la realidad es que la Torre de Pisa es un monumento famoso que recibe miles de turistas por año y les trae mucho dinero a la ciudad de Pisa. Algo que parecía un desastre terminó siendo... Ahí va, positivo. Sí, claro, es decir, algo que, si hubiese sido muy recta y muy alineada y demás, hubiese sido un edificio interesante, pero hasta ahí. Uno más. En cambio, que con esta inclinación... es espectacular la historia. Un defecto que hace historia. Exacto, sí. Bueno, tenemos varios textos. Yo elegí uno que es sobre una creación, a mi modo de ver negativa, que es un extracto de la novela El Señor de las Moscas, de William Golding, Gran Bretaña, 1911. Es la historia de un grupo de niños que naufragan en una isla desierta con su docente. Aparentemente son niños de una escuela militar y bueno, tienen que sobrevivir en esa isla. No se sabe cuánto tiempo están allí, pero lo que termina creándose es una sociedad destructiva en la cual se forman grupos de niños que llegan hasta algunos matarse entre sí, y son niños de 9 a 15 años o algo así. Claro. Es como una especie de experimento en formato novela, ¿no? En la cual todo empieza en sobrevivamos, buscamos comida, agua. Uno se imagina un niño en una situación así terrible, pero terminan creando una réplica de pequeña sociedad que en realidad termina siendo muy negativa, porque lo que hay es enfrentamientos, conflictos y problemas, ¿no? Te acerco el papel si te resulta más fácil. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a leer un pedacito. ¿Voy bien? Perfecto. Ralph se echó el pelo hacia atrás. Señaló el vacío horizonte con un brazo. Habló con voz alta y violenta. ¡Ha pasado un barco! Jack puso una mano sobre el cerdo y sacó su cuchillo. Ralph bajó el brazo, cerrando el puño, y le tembló la voz. Vimos un barco allá afuera. Dijiste que te ocuparías de tener la hoguera encendida y has dejado que se apague. Dio un paso hacia Jack, que se volvió y se enfrentó con él. Podrían habernos visto. Nos podríamos haber ido a casa, inquirió Ralph. Piggy, otro niño, empezó a gritar: tú y tu sangre, Jack, tú y tu casa. Nos podríamos haber ido a casa. Ralph apartó a Piggy de un empujón. Yo era el jefe, dijo, y vosotros ibais a hacer lo que yo dijese. Tú, mucho hablar, pero ni siquiera sois capaces de construir unas cabañas. Luego os vais por ahí a cazar y dejáis que se apague el fuego. Y por eso nos perdimos el barco. Esto es un ejemplo pequeño de cómo ellos entran en un conflicto terrible, que no quiero contar mucho más porque si alguien ve el libro o la película, pero termina siendo un enfrentamiento de tribus. Claro. Y son niños de 9 a 15 años que hasta ese momento eran niños civilizados. Y ellos crean una sociedad de destrucción, ¿no? Entonces, bueno, como creación me parece un ejemplo muy claro de que podemos crear maravillas u horrores. Claro. Dependiendo del contexto. ¿Vas a hablar de ahí? Sí. Así que bueno, eso es El Señor de las Moscas, que es una novela muy famosa y fue muy popular en su momento. Lo vamos a buscar, lo voy a buscar es para poder bueno. poner la portada en el blog, porque eso también es interesante para que puedan buscarlo y leerlo. Porque es como una novela muy conocida, que tuvo mucho prestigio en su momento, cuando salió. Claro. Y bueno, ¿Es inglés? Es inglés. Gran Bretaña, bueno, puede no ser inglés, puede ser galés o escocés o irlandés. 1911 fue cuando nació la novela. No recuerdo, ¿ves? Eso no anotamos la fecha de la novela. ¿Y no era en la Segunda Guerra Mundial? Sí, supuestamente lo escribió poco después de la Segunda Guerra Mundial, en el 50 de la novela. Ajá, 48, ¿no era? Sí, por ahí. Me acuerdo. Sí. Qué bien, qué Por bien. ahí. Muy bien. Bueno, ahora le toca a Ale. Bueno. Lo que yo un libro de cabecera mío voy a leer, por suerte. Bien. De J.R.R. Tolkien. Es el libro la creación del mundo, de la Tierra Media y todo eso, ¿no? Para los
que entienden o han visto algo con respecto a eso, es cómo empieza el Silmarillion, que es el libro, es como la Biblia, así, de Tolkien. Claro. Cómo se creó ese mundo. Bueno, y dice así: la música de los Ainur. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa, y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos, pero cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Me encanta ese texto. Sí, habla que el mundo fue creado por música, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es decir, muchos hablan de que la música es de algún modo es algo muy abstracto y como las matemáticas, es decir, es algo complejo, y entonces decir de que el mundo fue creado un poco de esa manera es como una forma ideal, pero también muy racional, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho esto de que cada uno de ellos cantó solo y solo podían comprender aquello que tenía relación con cómo habían sido creados, que es lo que nos pasa a los seres humanos, que somos, en nuestro individualismo y ego, a veces nos cuesta ver a los demás, ¿no? Dice, cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo. Claro. O sea, todos vemos nuestro punto de vista y a veces nos cuesta ver el de otro, ¿no? Eso me gustó mucho. Claro, es decir, yo ayer leía, me sugerían un autor, justamente un autor que es de Oriente, pero que se formó en Alemania, y que él habla de eso, y cómo vamos perdiendo el punto de vista del otro. Entonces, con la tecnología, que supuestamente tenemos más información y demás, vamos perdiendo al otro, el punto de vista y todo lo que sea del otro, ¿no? Sí. Sí, a mí me encantó cuando me mostró este texto, porque eres admirador de Tolkien, y me parece fantástico el texto. Aparte, que primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento. O sea, es muy profundo el texto para mí, porque si bien parece que está creando un mundo fantástico y podemos tomarlo como algo liviano, no lo es para nada. ¿No? Eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Eso es lo que nos está pasando ahora. No comprendemos el canto de nuestros hermanos, apenas comprendemos el propio. Entonces me parece que este texto dice mucho con pocas palabras y me gustó mucho. No, o sea, yo porque lo leí el libro, ¿no? Claro, yo no leí el libro. Más adelante aclara más cosas, ¿no? Ahí va. Claro, los hermanos, los Ainur, serían los poderes del mundo, ¿no? Los 4 elementos: aire, fuego, tierra, claro, divino, y agua, y tal, ¿no? Con sus cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí se iban combinando, ¿no? Los elementos. Claro, yo no leí el libro. Claro. Sí, yo no. Solo me focalicé en esto que él eligió. Bueno, muy bien. Tenemos ahora un texto de un autor muy famoso, que es Alejandro Porley. Ah, bien. Bien, está bien, claro. Famoso. Bueno, a ver, creo que... famosa. Claro. Bueno, ayer yo escuchaba al padre Fabián y él decía que tenía una mayor audiencia fuera del Uruguay que acá, ¿no? Entonces decía, nos llegan más comentarios de afuera. Quizás a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, ya hemos visto que estadísticamente hay algunos datos que nos aportan, que es un tema interesante. Muchas veces nos escuchan de Estados Unidos, de Bélgica y demás, y uno dice, pero ¿y por qué? Porque hay probablemente una audiencia que quiere escuchar este tipo de cosas en su propio idioma, ¿no? Entonces es lo que a veces no tenemos en cuenta. Y por otro lado, que en otros países están muy acostumbrados a escuchar podcast.
Entonces, claro. que es la forma en que está saliendo nuestro programa, más allá de salir en vivo ahora por el 770 de amplitud modulada. Al salir en otros formatos, estamos llegando más lejos y claro, no nos llega esa información, ¿no? Es decir, pero de a poco vamos viendo que sí, que se escucha en otras partes. Así que está bueno. Famoso, ¿cómo no? Famoso por ley. Por Bueno, favor. voy a leer un texto de Alejandro Porley Bien. sobre la creación. Me creo y me recreo a cada instante con las creaciones del Creador Supremo. Un gen, neuronas coronarias, un artífice de la realidad. Pienso, existo y siento. Una naturaleza benéfica me sostiene. Voy imaginando un encuentro tras otro y a fuerza de unirme con el uno, templo en el fuego el futuro cierto. En eso se van formando mis manos, mi cerebro, un sistema con otros códigos y otra ley por hacer y ser. En el acto artesanal de unir esto que soy con aquello que viene de muy lejos, un grano de mercurio que se junta con un rayo de Júpiter, una emoción que vibró alguien en una villa de España, con una idea que brilló en la selva amazónica. Aquel árbol de Curupay soltó al aire de Tacuarembó oxígeno suficiente para que lo aspirara mi bisabuelo, con una paga que recibió mi abuelo aquí en Montevideo por un trabajo bien hecho. Ese y otros hechos, aislados al parecer, 50 años antes que yo naciera, hizo que tuviera hoy un acto solidario con un niño de la calle. ¿Qué cosas que hay ahí? ¿Qué cantidad de información, de cosas? Y hablabas de creación hoy, más hace un momento, ¿no? Tú decías que vamos creando nuestros destinos. Y acá no solo que vamos creando nuestro destino, sino que además lo que otros hicieron nos van recreando, claro, de alguna manera, y nos van forjando hacia algo, ¿no? Es decir, y en ese cierre de eso que te pasó, eso que te inculcaron y demás, lleva a tener que tú tengas una actitud, un gesto, claro, ¿no? Es decir, entonces no solo somos creadores nosotros, sino que alguien actúa sobre nosotros, quizás no diciéndonos, pero sí en su accionar y en su andar, y eso nos forma, ¿no? Y entonces nos está creando sin que nos demos cuenta. Sí, exactamente. Así que esto está para publicárselo en el blog, ¿verdad? ¿no? Así como está, completo. Tenemos algo más todavía, sí, ¿no? Descubrimos a un autor que nos encantó, Lorenzo Oliván, español, 1968 es la fecha de publicación del texto, ¿verdad? Acá tenemos, déjame ver, no, ese es el año que nació. Perfecto, sí. España, 1968, sigue vivo el señor Lorenzo Oliván. Buscamos mucha información, pero decía solamente el año de nacimiento, no decía qué lugar de España ni fecha de nacimiento, solo eso, pero parecía un autor bastante importante, ¿no? O sea, nos acaba de llegar un mensaje, dice Eugenia Páez, en minutos en Radio Oriental, así que bueno, esté la audiencia preparada. Estamos prontos. En cualquier momento. En cualquier momento. Sí. Muy bien. Bien. Entonces elegimos este texto que es perfecto, nos pareció, que se llama Creación, de Lorenzo Oliván. Bien. Que Alejandro va a leer. Quédate quieto. Siente esa sutil textura que está tejiendo tu respiración. El mundo entero entra en ti en un poco de aire. Los árboles, el mar, la tierra, el resto de las respiraciones de los hombres son ya tu territorio y, de algún modo, tomas su savia, esencia o luz recóndita y la vas disolviendo allá en tu sangre. Estás fundiendo frutos y cortezas, salitre y piedra y polvo y corazones, y con ello apuntalas tu esqueleto y vas creciendo a la velocidad no vista a la que crece lo que vive. Quédate quieto, siente esa sutil textura que tejen tus pulmones, con naturalidad, como si nada, plena labor del aire vuelto ritmo. Estás creando mundo. Así. Respira.
que me gustó la primera parte, es decir, de que estás tomando el mundo, ¿no? Y decir, nunca me puse a pensar en eso. Es una forma de asimilar el mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Y uno lo hace a diario y por eso quizás no lo estamos viendo. Claro. Lo tenemos tan incorporado. Aparte somos una pequeña parte de ese mundo también, ¿no? Porque sí, todos somos parte de todo, ¿no? Y para mí el tema del olfato, digamos, es algo... El hecho de que sea alérgico y demás, yo tengo un olfato bárbaro. Y me ha pasado de conocer de repente a una pareja por sentir el aroma de la otra persona. Sí, sin verla decía exactamente quién era. Claro. No, me habían tapado los ojos, yo era adolescente. Y me quedó eso, es decir, cómo reconocemos, que yo no la había visto casi nunca, recién nos conocíamos, en un contexto muy particular, y dije exactamente quién era. Y era una persona que comía, yo qué sé, en otra mesa, éramos grupos de adolescentes, y dije exactamente, entonces de ahí me quedó ese tema de que muchas veces conocemos a esa persona por ese olor característico que tiene, esa particularidad, ese perfume y demás. Bueno, es lo que vemos entre madre e hijo, ¿no? Es decir, que se reconocen, ¿no? Es decir, de esa manera. Entonces, absorber el mundo de esa manera, ¿no? Que no sé si metáforo, pero por ahí anda, ¿no? Sí, y como sentirse parte de ese mundo, ¿no? Que somos todos árbol, somos todos agua, somos todos fuego y aire, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nos encantó el poema, por eso nos pareció perfecto para el cierre. Muy bien. Nació en Cantabria en 1968. Muchas gracias. Nos está dando la información el compañero Oscar Romera acá está súper atento, gracias, está leyendo, Oscar. digo, bueno, ahí gracias, está, es decir, yo le decía a mi esposa que él siempre está atento, conoce mucho y entonces para mí es una gran ayuda, para nosotros es una gran ayuda porque siempre estamos ahí, es lo lindo que pasa probablemente en la mayoría de los programas de radio, pero a nosotros nos pasa eso, es decir, nos sentimos muy en sintonía, todo el equipo, y bueno, Oscar también está siempre haciéndonos presente con cada entrada, con cada cosa, y nos salva la vida muchas veces, ¿no? Con un montón de cosas, y entonces uno viene a hacer acá algo y disfruta realmente. Entonces creo que también eso se ve sin después duda, cuando sale al aire. Así que, bueno... Pero todo un descubrimiento este señor Lorenzo. ¿No? Sí. Además vimos, buscando así, nos sorprendió que decía el año, sí, ahora que él dijo Cantabria, pero después se ve que al pasar en limpio no lo anotamos. Pero vimos que es toda una personalidad y que tiene muchos libros y bueno. Tenemos algo que agregar respecto de esta columna. A ver, cuéntenos un poquito. A ver. ¿Cómo decir? Dale, contá, no es tan complicado, dale. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cambio va a haber? No, que un poco en esta secuencia de que venimos de tema tras tema, en algún momento vamos a echar algún programa ahí que sea como una lectura libre en algún programita o con algún escritor en especial, que leamos varios textos de ese escritor, otro juego, otra cuestión. O autores latinoamericanos, o textos de mujeres, programas especiales que haríamos cada tanto. Ahí está. Es decir, entonces, hoy anunciamos que tenemos unas pequeñas modificaciones en esta columna, que siempre estamos, lo que hoy se habla, es decir, estábamos hablando de que permanentemente estamos creando. Claro, exactamente. Entonces la columna se crea y se recrea. Claro. Y bueno, el programa también, es decir, desde un primer momento, es decir, primero empecé, estaba yo al micrófono solo, bueno, hoy somos 5, 6, y entonces con distintas propuestas que fueron generándose a través del año pasado y de este año. Así que bueno, es muy bienvenida la idea de ir recreando, refundando
la columna, el programa, y bueno, va surgiendo, va manteniendo ciertos cánones que los respetamos, pero también queremos introducir alguna cosa nueva, y bueno, también, como decía el columnista de que nos habla de cine, que bueno, que si el público quería hacerle una sugerencia sobre algún tema en particular, alguna película en particular, él estaba abierto también a escuchar y bueno, preparar algo. Así que bueno, muchas gracias Virginia, muchas gracias Alejandro. Tenemos un por plan, esta noche. ¿Podemos comentar el plan de junio? Que el plan de junio ¿hay algo ya? A ver. El plan de junio vamos a hacer lectura libre. Lectura libre, bien. En junio va a ser lectura de textos variados. Cuba libre. Cuba libre. ¿Cómo Cuba libre? En vez de café va a ser Cuba libre. Palabras. Bueno, va a estar más frío. Licores. Va a estar más frío. Muy bien. Así que en junio será el primer programa especial con lecturas variadas. Perfecto, muchas gracias, Muy muchas bien, gracias. Un gusto. Del frío. Esto es Café y Palabras. En la noche de Oriental. Hoy recibimos en Café y Palabras a la poeta argentina de la ciudad de Córdoba capital, nacida en mayo de 1972 y residente actual de la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero. Se desempeña como docente y publicó varios libros. Participó en varias antologías santiagueñas, revistas culturales, blogs, canciones, diarios provinciales y nacionales. También ha realizado talleres literarios para niños, cortometrajes, obra de poesía y fotografía, charlas y cafés literarios en distintos países. Algunas de sus publicaciones que podemos mencionar son los siguientes: Entre Peperina y Letras, 2019, Palmal de Amores, 2020, Calles Versas y Disversas, 2021, Aguas Calmas, 2022, ¿Habrá suficientes manzanas para todas? Y Mándame un color. Podemos mencionar además que es miembro del grupo Sentir en Palabras de la ciudad de Belleville, Córdoba. Es miembro de Arte y Poesía Sin Fronteras, Ecuador. Con el poema Pan y Poesía logró el primer premio en poesía en español organizado por la ciudad de Benafro, Italia. Ya estaremos preguntando por ese tema. Creo que ya la tenemos por allí al aire. Bienvenida, Eugenia, a Café y Palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida. Bueno. Muchas gracias por recibir a Frías, a su querido y tan bonito país de Uruguay. Bueno, es un grato placer recibirte, recibirte, y bueno, lo primero es lo primero. Cuéntanos sobre este primer puesto de poesía en español, Premio Internacional de Literatura Francesco Giampetri, quinta edición 2026, logrado con justamente el poema Pan y Poesía, premio que es otorgado por la Asociación Cultural La Casa del Menestrello, dentro de la sección D internacional destinada a producciones poéticas en lengua española. ¿Qué puedes contarnos de este certamen y tu participación en él, no? Bueno, yo lo viví con mucha alegría. Fui invitada a participar el año pasado. En enero de este año me comunicaron que era finalista. Entonces, bueno, yo con eso ya me daba por realizada, ¿no? Claro. Para mí ya era un gran privilegio llegar a ser finalista. Luego, más adelante, en coincidencia con el Día del Libro, el 23 de abril, me informan que había sido la ganadora del galardón del primer puesto de Francesco Giampietri. Así que, bueno, fue una emoción inmensa, muchísima alegría, porque se retoman en mí que son muchos años que yo llevo haciendo este sueño con lo que soy, ¿no? Y con lo que abrazo con el alma, que es escribir. Entonces, bueno, significaba mucho, porque era llevar a mi pueblo a escenarios internacionales. Claro. Y bueno, también significaba
decir, bueno, miren, en el interior de la Argentina hacen poesía y se está haciendo de una manera destacada, porque lograr borrar fronteras de acá, de este pueblito de Frías, y llegar a ahí. Entonces es como muy importante. Es decir, bueno, lo que nos conmueve a nosotros, lo humano, no ha pasado inadvertido, ¿no? No ha pasado inadvertido, y bueno, y todo lo que generó muchísima expectativa, estuvieron las ganas y los sueños hasta último momento de poder estar presente, pero bueno, económicamente y las distancias son muy grandes. Está faltando poquito porque la premiación va a ser el 23 de mayo. Sí. Así que bueno, entonces bueno, va a ser, no vamos a poder estar acompañando en el Palacini Liberty, en Benafro. Bueno, pero el solo hecho de llegar y de todo lo que se ha generado y que existen las redes, entonces, bueno, uno puede ir compartiendo y vivenciando lo que nos queda a las distancias. Claro. Pero qué interesante lo que tú decías. Yo recién tenía en el celular una imagen de la Tierra y tomado desde algún satélite o algo muy lejos, y tú hablabas de las grandes distancias, y en realidad todo depende de dónde uno lo mire, ¿no? Es decir, eso mismo que tú decías, no puedo estar, pero a través de las redes hay una forma de compartir, de llegar, y entonces las distancias cada vez son más cortas, son más, el tiempo es mucho más breve, todo pasa en ese sentido. Es posible. Y yo me preguntaba, cuando tú hablabas de Frías, de un pueblo pequeño en el interior de la Argentina y demás, y pensaba que grandes poetas, que grandes escritores de cuentos y novelas en distintas partes del mundo nos han hecho llegar, hasta el día de hoy, situaciones que ellos describieron y demás, y siguen siendo importantes, porque el ser humano, a pesar de tener características un poco particulares en distintos lugares y tiempo y época, es el ser humano. Entonces las historias se repiten, y entonces eso que el autor, como en tu caso, lo rescatas, y creo que nos sentimos identificados porque las historias se repiten. Sí, se repiten. Lo que no se está repitiendo es que aprender a mirar, solamente estamos viendo lo que es visible, las cosas invisibles, los gestos, las miradas, los actos, eso se nos está perdiendo a nosotros, y ahí está la loable tarea de los escritores de estar como en esas trincheras. Claro. Preservando lo humano. Justamente hay 3 textos tuyos: Desguace, Chatarra, Desarmadero. Son 3 poemas que tienen una relación. ¿Qué puedes contarnos sobre estos 3 textos? Mira, eso era como una forma de presentarlo a los sentimientos, y que era esto de lo que yo te digo, de mirar con los ojos del corazón. En ambos textos, siempre se hizo para una antología que fue internacional también, que bueno, se fue a Ecuador, se fue a Francia, y la presenté en 3, como las partes de lo cotidiano relacionado con lo que nos ilumina y con las sombras que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo invitamos así a que se sienta como identificado, como con los títulos. Me gusta mucho jugar con eso, con los títulos, con la prosa. Es una constante en mí. Es una linda manera de mostrar lo que somos. Claro. En 2019 publicaste Entre Peperina y Letras. ¿Qué puedes contarnos de esa primera publicación? Quizás no fue lo primero que escribiste, pero sí fue lo primero que publicaste. Sí. Cuando escribí Entre Peperinas y Letras, está ligado al lugar donde yo nací, que es Córdoba. Capital. Sí, entonces la docta. Y yo me llevé de ahí las emociones, los paisajes, muchas personas coloridas, jardín florido, animales que formaron parte de mi infancia, que estaban en el zoológico,
la historia del mono Silvio. Bueno, distinto, es como plantearme las raíces de uno, ¿no? Claro, lo que era mi niñez. Fue un gran desafío entre peperinas y letras, porque era hablar entre las letras y los yuyitos, que son tan característicos de Córdoba, claro. Mostrar quiénes somos. La niña de la casona, fue todo un recorrido, como cuando uno hace y busca como un GPS de la provincia y las características que tiene. Bueno, esto era buscar personajes, vivencias y paisajes de esta Córdoba que yo vivencié. Vos sabés que tú recién mencionabas a no sé si era un chimpancé o un mono, pero un mono, pero me llamó muchísimo la atención, porque es una historia interesante. Yo lo empecé a leer, a mí me gustó muchísimo ese deseo de libertad, pero también me pareció muy interesante, está unido a lo que dijiste recién, aprender a mirar, es decir, el hecho, o no sé si el hecho, pero la situación ocurrió, después se puede transformar en hecho, pero la situación ocurrió y alguien tuvo la sensibilidad de escribir sobre ese tema, y eso a mí me pareció muy interesante, es decir, y cómo él al final logra su objetivo. Sí, vos sabés que este chimpancé, que era el mono Silvio, que lo íbamos y los visitábamos antes de los domingos, nos llevaban los papás a los zoológicos, ¿no? Él vivía en una casa de una familia muy adinerada, entonces tomaba el yogur, le daban y él pedía un vasito, pelaba su naranja muy prolijamente, y bueno, y no aceptaba a los compañeros. Después tuvo compañeros y los pudo inducir a que se fuguen con él. La primera vez lo hicieron hasta la terminal y la segunda vez hasta un kiosco que quedaba ahí en el mismo zoológico, y contaban los cuidadores que habían entrado y habían tomado una gaseosa muy conocida, que la conocíamos todos, y con sanguchitos migas. Entonces, y la tercera fuga que yo le doy, en realidad es una metáfora, porque él en realidad no puede generar esta fuga, muere ahí encerrado. Claro, pero claro. yo le doy que hay una tercera fuga que se puede ir y bueno, claro. Pero se generaron muchísimas cosas, muchos sentimientos. Claro. Me pude conectar con otros artistas que también habían tomado la figura de Silvio, se llamaba Silvio. Ajá. Y bueno, y contar todo lo que era lo inteligente. Y bueno, y esto que cuando uno lo cuenta parece que fuera de película, y no, sí pasó. Hubo 2 fugas y bueno, 2 intentos que Silvio quiso salir de esa jaula. Que realmente una muy linda historia, y que bueno, quizás vamos a compartir los títulos, porque a veces compartir todos los textos es difícil, pero sí por lo menos los títulos y algunos textos lo compartimos siempre, para que la gente pueda conocer un poco más sobre tu obra. Tú publicas en revistas literarias y que forman parte de antologías varios textos tuyos. ¿De qué modo crees que incide eso en la visualización de tu obra por parte del público? ¿Se traduce esa exposición a una mayor venta de tus publicaciones o lectura de otras obras que publicas en medios diversos, o no ocurre así necesariamente? Vos sabés que cuando yo participo en antologías, que vos estabas diciendo, me gusta muchísimo decir presente a través de algún trabajo. Entonces, siempre voy haciendo un trabajo previo para que cuando sea la publicación de la antología digan, es este trabajo que ella estuvo pregonando o haciendo. Claro. Me pasó con El Grito, que también forma parte de una antología, que lo hice con Días de la Semana, que se habla sobre la violencia. Y acá, bueno, me contacté con muchas familias que habían pasado por situaciones de violencia y de feminicidios. Entonces, bueno, llegamos como muy
como que estaba maduro el tema, claro. y que esa antología a mí sí me servía para visibilizar. Claro. Me gusta mucho llegar así, tanto con libros que son de mi autoría y van por modo solo y propio, y también con esto cuando me siento acompañada en una antología, claro, siempre me gusta hacer este trabajo previo, y sí me sirve muchísimo porque nos abre puertas, claro, claro. Nos abre puertas, se generan lazos de amistad. Hay muchos autores que me envían sus obras a raíz de eso, y me piden que las lea, claro, que las comparta, y bueno, entonces sí, a mí me sirve mucho. Genial, genial. Eso me parece muy interesante porque uno va aprendiendo sobre ese universo particular de cada autor, de cada escritor, que es diferente en uno y otro, sí, y cómo encara los temas que se propone. ¿Tú podrías leernos algún texto de tu autoría? Sí, mira, yo decía, bueno, para presentarme voy a leer uno que es Mujeres, con el permiso de ustedes. Te escuchamos. Somos mariposas y libélulas, despertando en las mañanas, presurosas por escapar por las ventanas. Somos los ojos que hablan a través de las miradas. Somos romántico otoño, en la inquietud de un verde primaveral. Somos las primeras y las últimas, las que se quedaron o desaparecen. Somos la combinación exacta de la flecha, el veneno y la manzana. Somos cuerdas, locas, tercas o sabias. Somos alondras libres que se tiñen el alma del sueño que encuentran en las almohadas. Somos una entre millones, idénticas, diferentes o parecidas. Somos el viento, el sol, el fuego y el agua que en ti habita. Bellísimo, bellísimo. Acá están aplaudiendo en el estudio. La verdad que nos emociona. A mí particularmente siempre me gusta escuchar el texto leído por el autor, y tiene otra cosa. Uno puede leerlo a un texto, y además hay una cosa que cuando yo empecé a hacer, no este programa, sino el podcast anterior, esto es la continuación del podcast, una cosa que yo quería rescatar, y lo hemos podido hacer, es que aunque hablemos un mismo idioma, la utilización de términos a veces difiere en cuanto al significado que le vamos dando, pero no solo eso. En cada zona, en cada región se habla con cierta particularidad. Nosotros hoy lo notamos en tu voz, en tu canto, vamos a decirlo así, pero también nos pasa cuando escuchamos a alguien de México, a alguien dentro de Uruguay. Ellos dicen, no, acá no tenemos tonada. Dentro del Uruguay, que es un país chico, sin embargo hay regionalismos, hay formas de hablar distintas. A mí me encanta poder escuchar eso, y bueno, a través del programa trato de que eso también ocurra, que otros descubran. Hablamos a veces el mismo idioma, a veces hablamos idiomas, el español y después un idioma, por ejemplo, el quechua o el guaraní, yo qué sé. Hace poco teníamos una entrevista con una persona del sur de la Argentina, un tehuelche, y así. Sin embargo, hay una mirada particular, y las voces nos dicen cosas, las voces suenan, las voces nos transmiten algo que de repente en la escritura no aparece. A mí me parece eso, no sé tú cómo lo ves. Igual que vos, nosotros somos una cultura viva de 1000 lenguas. Es muy bonito esto de escuchar al autor leyendo su propia creación, porque vos ahí ves esto. ¿Viste como en las canciones el pulso? Que se siente, lo marca, el músico marca ese pulso. En el texto escrito no se puede ver o apreciar o sentir ese pulso, esa cadencia que le da ese color con el que vos te invitas a soñar. Entonces sí,
Sí, es maravilloso. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, de que por qué siempre solicito al autor de que tenga un texto a mano, de que nos pueda leer, porque no es lo mismo. Es decir, yo lo puedo leer y le doy mi impronta, pero es decir, la tonada, la forma, en fin, da otra cosa. Calles Versas y Diversas se publica en 2021. Aguas Calmas en 2022, son otras de tus publicaciones. ¿Qué nos puedes contar de estos libros? Bueno, mira, Calles Versas y Diversas se presentó este libro y fue una sumatoria de gente linda que nos fuimos sumando, músicos, cada tema, cuando yo lo presenté el libro, cada tema se hizo con una canción, se pudo mostrar que en él podés encontrar el nombre de las mujeres que llevan nuestras calles. Mira. Entonces, bueno, es un libro que sintetiza la historia de algunas mujeres de Frías. Es un homenaje que pretende celebrarlas a nuestras heroínas, las que supieron dejar huella en el suelo. Claro. Y que me parece que a veces uno dice, voy a tal o determinado lugar, por ejemplo, a nuestra calle, si yo te digo, Alcira Espeche de Lemos. Ajá. Y con el tiempo uno va olvidando o se va dejando como en una pausa, ¿quién era? ¿Por qué llegó ahí? Claro. ¿Quién era esta mujer? Entonces, bueno, a mí me parece un libro que muy bonito, se abre casualmente con el nombre de ella, que fue una partera muy reconocida de Santiago del Estero. Ajá. Y yo digo, bueno, ella es la que tiene que traer y dar vida a todas las otras. Así que, bueno, ha sido un libro muy bonito, ha recibido muchos reconocimientos, ¿no? Por parte de aquí, de Santiago del Estero. Bueno, ha sido declarado de interés educativo, social, bueno, muy lindo todo lo que se generó con este libro y me permitió a mí conocer un montón de gente y sobre todo que estas mujeres vuelvan a transitar las calles de mi ciudad. Claro. Eso con respecto a Calles Versas y Diversas. ¿Y Aguas Calmas? Aguas Calmas me pareció un lindo desafío porque fue un poemario donde se sumaron, vos podés tener la mirada de dos poetas, tanto mía como la de Sandra Ávila. Entonces, viste, vas transitando por distintas aguas, claro, lo que te muestra cada una. Hay agua de azar, hay aguas bautismales, entonces, bueno, hay distintas aguas que te invitan a ir recorriendo o haciendo un recorrido a través de las letras. También, porque por ahí decíamos aguas negras, quedarte con una sola mirada, era como, buscamos esto, claro, darle dos miradas a lo que nosotros nos podíamos organizar o mostrarnos con lo que sentíamos, con las experiencias, a través de los colores. Bueno, realmente fue un bonito poemario, un viaje a una línea imaginaria de quienes se sumerjan a leer en sus páginas. Son realmente Aguas Calmas. A ver si entiendo bien. Ambos poetas se enfrentaban a una situación y cada uno escribía a partir de allí, ¿está bien? Sí. Así que vos tenés en el mismo libro la oportunidad de atravesar dos aristas diferentes, claro, ¿no? Un conjunto de miradas inclusivas, claro, y candentes. Pues sabes que eso me hace acordar de algo que hizo Vincent Van Gogh con otro artista, que pintaban la misma realidad y bueno, cada uno sacaba algo, ¿no?, distinto. Es decir, era el mismo contexto, claro, y claro, sin embargo había diferencias. Enseguida se me vino esa imagen de Van Gogh y este otro artista, y bueno, pensé en eso, ¿no? Es decir, ¿y por qué pasa eso? Es decir, uno puede ver la misma realidad y la interpretación puede ser un poco diferente, ¿no? Qué bien, qué bien. Totalmente. En varios textos que tuve oportunidad de leer, creo ver que eso que te rodea
eso que te impacta de algún modo, se vuelve parte de algún poema. ¿Es así? ¿Esa sensibilidad ante lo circundante te lleva a crear? Sí, me pasó desde cuando era chica, ¿no? Sabes que yo era muy pequeña y en la esquina de mi casa vivía un pintor muy destacado. Entonces a mí me encantaba ir a ver sus cuadros. O sea, y yo hacía toda una lectura de los mismos y no había texto, pero yo sí los podía leer. Entonces, después sumado a la mirada de mi papá, que le gustaba muchísimo esto de la literatura, me llevaron a esto y que me atravesaban. Esas cosas me atraviesan y me llevan después se despiertan en mí y van surgiendo y van tomando vuelo. Qué interesante. Yo tuve oportunidad de leer unos cuantos textos que pude rescatar de distintos lugares. Siempre trato de leer la mayor cantidad posible. No siempre puedo encontrar todo lo que quiero, ni tengo muchas veces todo el tiempo que necesito. Pero me gusta descubrir y, por ejemplo, hay una cosa que me resultó interesante que estuve viendo en toda la semana y que dice, soy poeta y eso es suficiente. Dices y publicas en tu muro en red social, escribes y publicas. Entonces te pregunto, ¿por qué es importante escribir en los tiempos que corren? Y aún más, ¿por qué elegir escribir poesía? Mira, lo primero, cuando siempre les digo, cuando me hacen entrevistas así tan amablemente como ustedes, siempre digo, si les pregunta ¿quién es Eugenia Páez? Y Eugenia Páez es poeta. Es lo que soy, es como tener las venas abiertas, es lo que te late. Para mí estas experiencias personales, culturales, todo lo que me genera a mí un espacio artístico, es como mantener una esperanza, como si fueran los flashes de la esperanza, porque la felicidad dura poquito. Y eso es lo que no estamos acostumbrados. Nosotros queremos que sea eterna y que venga sin sufrimiento y con goce inmediato. Entonces, viste, es una manera que yo tengo de leer nuestro entorno, y a mí me lleva a pensar de que hay un mundo, hay un texto que espera ser deletreado. Espera ser deletreado. Mira qué bien. Entonces, es eso, ese convencimiento que yo tengo. Cada uno, ellos dicen, no, solamente se pertenece al ámbito de lo literario, de los escritores, no, y hay todo un mundo que merece ser deletreado y que la gente tiene que descubrirlo. Y bueno, nosotros tenemos, creo, los escritores, esa gran tarea de ser cicatrizadores, ¿no? Ante tantas heridas que hay. Claro. ¿Te podríamos pedir algún otro texto que nos leas? Sí. A mí me gustaría, que siempre me lo piden la gente, es presentarte a alguna de las mujeres. Bien. Y te voy a contar. María Alcira Espeche de Lemos, mujer de la salud, una gran partera en la historia de nuestro pueblo y la más famosa de Santiago del Estero. De pasos acelerados, no conocía de horarios, obstetra tradicional, quien tuvo el privilegio de recibir a muchas generaciones a lo largo de 50 años. Muchos frienses lloraron su trágica decisión de arrojarse a las vías del tren. El parto de Alcira. Y volverá hecha parto con un útero hirviendo, escuchando su puje, descalza, sin ponerse en punta de pie, porque la camilla no le quedará alta. El día que vuelva, un pedazo de las vías se borrarán y nadie tomará un taxi apurado. Cursos de agua en quien no conoció ríos, fruto de creencias exprimidas, se despoja la vida, bocanada de aire en silencio. Volver, igual, con palpitar de flores y canto de mariposas rompiendo sus capullos. Pensaba que algo andaba mal,
pero en la habitación vuelta a quirófano, Alcira dirá, me olvidé que morí. Brillante, brillante, es un placer enorme, es un placer enorme escuchar la voz de Eugenia Páez aquí en Café y Palabras, declamando sus propios textos, leyendo, trayéndonos esa otra parte, ¿no? Lo que decíamos más temprano en la entrevista, de que una cosa es leer un texto de un autor y otra cosa es escucharlo en la propia voz del autor a ese texto. Adquiere otra vida, adquiere otro sentido. Nos parece muy interesante, Muchísimas gracias. Me gustaría si nos puedes comentar cómo es el proceso de selección de poemas a la hora de publicar tus libros, a la hora de armar el proyecto de una nueva publicación en formato libro. ¿Cómo se genera ese nuevo libro? Mira, está ahora ya en el horno, ya está viniendo mi último libro, que se llama Relato de lo Posible. Y te cuento un poco cómo ha sido este caminito que uno va haciendo. Fue la historia de Ramoncito Duarte. Y bueno, yo primero la conocí por acá, por lo que nosotros compartíamos el mismo lugar, las mismas calles, transitábamos. Entonces uno se va llenando de información que va llegando y uno no sabe que después se va a hacer eso, uno lo va a llevar a un libro. Claro. En el caso de Ramoncito, como que se fue, yo me imaginé la situación de él cuando regresaba, después de haber estado muy enfermito, y el pueblo salía a recibirlo en las calles y éramos todos tan felices que Ramoncito podía venir. Entonces el libro parte desde esa imagen. Va contando todo, la ternura, la infancia, ese transitar al lado de las vías del ferrocarril, porque nuestro pueblo ha ido creciendo al lado de las vías del tren. Mira. Y la ausencia del PAM, eso que uno se imagina cuando es chico, de que se iba a tomar un tren y que iba a cambiar su vida, de que iba a ser un poco más justa, la inclusión, porque, bueno, todo lo que se fue generando con ese transitar de él en esa infancia hasta llegar y convertirse en ese joven, y bueno, se me fue presentando así, lo fuimos armando en primero con títulos, después se fueron armando las poesías. Y en conjunto se fue haciendo este libro que se llamó Relato de lo Posible. De dicho libro surge una de ellas que se llama Pan y Poesía, que es la que se presentó a concurso en Francisco Giampietri. Y mira, y logró ser obtenido el galardón de primer premio, y bueno, yo decía, nada es casual, y por eso es que me generaba a mí tanta emoción, porque claro. Después esto se va a multiplicar, porque vuelve parte de esta obra de mi libro que yo he puesto y he vivenciado, y que es la vida de Ramoncito Duarte. No es biográfico, pero sí a través de toda esta lectura de él, de su vida, claro. Se fue armando el libro. Es un proceso que uno va conociendo. Bueno, claro. a mí me gusta hacer todo un trabajo de investigación, ¿no? Claro. Fotos, videos, ir al cementerio, mira, un montón de aristas. Y recién ahí madurar bien y formarlo al libro. ¿Hay posibilidades de que pudiéramos escuchar ese texto esta noche en Café y Palabras? Sí, hay muchas posibilidades, y para mí es un honor de que lo pidan ustedes, porque bueno, es el que yo nunca he pensado que llegue a un escenario internacional. Desde acá, desde este pueblito, que Frías diga presente ahí en Venafro, Italia. Claro. Sí, comparto con mucha emoción en mi gesto, en mis palabras, pan y poesía. Hay pan olvidado en bandejas de islas
y poesía desperdigada en verbos. Equivale un verso al sabor del pan tibio, y en su miga se esconden 1000 promesas. Calor para el cuerpo, aliento para el alma. Sostener el pan en las manos es sostener la memoria de su origen. Trigo, agua, fuego, manos. Sostener la poesía, su contracara perfecta. Voz sin forma, alimento sin banquetear. Cuando el pan escasea, la poesía crece. Se convierte en bálsamo, en cobijo contra el hambre, en algo detenido y compartido que no se mide por calorías, sino por consuelo. Pan roto se comparte con solemnidad. Verso recitado se ofrece como ofrenda. Así se establece un pacto secreto, alimentarse mutuamente, barrer el miedo, propiciar lo humano, y al final del día, cuando la mesa se limpia, quedan migas de poesía en el aire, semillas para otro canto, otro pan, otro tiempo donde la palabra y la harina reinventan juntas lo posible. Nos quedamos todos en silencio, disfrutando, escuchando muy atentamente, y entonces me parece que tiene mucha fuerza, pero tenía mucho que ver con lo que hablábamos al principio en la columna de Virginia Alejandro, ¿no? La creación, y ese ir recreando todo el tiempo. Hay una gran cantidad de imágenes. Yo no me canso de repetir que admiro al poeta porque tiene la capacidad de decir tanto con tan pocas palabras, con tan pocas con tan poco texto, es decir, de despertar tanta no imaginación, despertar tantas expresiones, tantas cosas que uno piensa al momento de escuchar el texto. Hay un montón de imágenes que se nos vienen a la cabeza, nos quedamos muy atentos porque te va pasando mucha cosa, y entonces quizás ahí uno entiende por qué es un poema que logra esa premiación, es decir tanto, ¿no? A mí me pasa eso, es decir, no sé qué les pasó acá a los columnistas que están acá, pero supongo que sí, ¿no? Es decir, es fuerte, es muy fuerte. Muy lindo. Iba pintando un cuadro. Muy lindo, muy lindo. Ay, muchas gracias. Muy atentos, chicos. Muchas gracias porque eso es lo lindo cuando le escucha atenta, el disfrute, el goce y el imaginarnos. Realmente Traerlos a ustedes a frío. Claro, bueno, ahí está, en distintos momentos, en tu muro y demás, tú hablas, y en alguna otra entrevista, hablas de ese tema, es decir, tú escribes, sin embargo, representas a un grupo de gente, te sientes representante, que eso que vives, que eso que hablas con otras personas, lo llevas al texto, y entonces me parece que cuando escribes, no escribes sola, sino que estás con mucha gente. Es decir, Luis Benítez, no lo tengo acá para citarlo, lo quería traer y me olvidé. Luis Benítez habla justamente de ese tema. Este poeta argentino que tuvimos el placer de entrevistarlo, dice sobre tu obra que tienes la capacidad de, yo voy a decir mimetizarse, pero no, es de unirte con la gente, de conocer ese sentimiento, conocer lo que le pasa al otro, y entonces en esa unión, en esa comunión, logras volcar después al texto, y acá lo sentimos. En este texto lo sentimos, muy particularmente en esto. Yo me acordaba
te digo, yo no soy bueno para memorizar ni nombres de personas, ni textos, y menos poemas, pero sí la esencia de lo que alguien dice. Y me acordaba, mientras te escuchaba, de lo que decía Luis Benítez, es decir, esa forma de unirte a la gente, a sus vivencias y volcarlo a las letras. Así que eso es muy interesante. Sí, las palabras de él es un privilegio, un privilegio. Así que bueno, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas tenido tiempo para esta entrevista, y en todo caso nos gustaría preguntarte, como cierre, ¿qué proyectos tienes en el mediano plazo? Bueno, en el mediano plazo tengo la concreción de este 7º libro, que se llama Ensayo de lo Posible, que viene así, que uno muchas veces se plantea, y bueno, ¿y cómo va a ser este libro, este nuevo libro? Y bueno, y viene con esta premiación, y viene con un changuito de mi pueblo, que parece que ha traído, que saben decir, cuando nace un niño, viene con el pan bajo el brazo. Claro. Entonces, yo lo he relacionado con esto que ha sido pan y poesía. Ya me están pidiendo que pienso en el 8º libro. Y está bien. Que ahí ando. Sí, está bien mantener los sueños en alto. Sí, claro. Bueno, en estos tiempos que son difíciles, que por ejemplo yo trabajo con editoriales independientes, este nuevo proyecto va a contar con una editorial de Buenos Aires. Yo tenía antes una editorial de Córdoba, y en este caso va a ser una editorial de Buenos Aires. Bueno, y el director también es un hijo de acá de Frías. Entonces digo, nada es casual. Bueno, eso va a ser por lo pronto mostrar, visibilizar, porque uno va haciendo como una mirada autocrítica. Y cuando me preguntaban sobre este 7º libro, yo creo que tiene mucho compromiso social. Claro. Este 7º libro, muy comprometido socialmente, es como un regalo a la gente. Claro. Es como devolver un hijo a donde pertenece. Bueno, siempre están con mis proyectos de, bueno, participé en muchas antologías. Ahora hace poquito participé en la primera antología internacional por el 8M. Entonces, bueno, hay como muchas cosas que se van sucediendo. También hay otro proyecto para trabajar en una muestra visual, también en Raíces. También voy a participar ahí. Queda mi otra antología más, de Sentir en Palabras, una antología también internacional a través de Ecuador, y bueno, y siempre se van sumando más cositas que uno va generando y proponiéndonos en este camino. Una cosa que yo no te pregunté, y tampoco te voy a preguntar ahora, pero sí lo voy a mencionar porque quizás podamos hablar en alguna próxima entrevista sobre ese tema, que es esa mirada que tú tienes de lo visual, es decir, tú escribes, pero también trabajas lo audiovisual, también trabajas otras temáticas que me gustaría explorar en una próxima entrevista más adelante, porque es algo que hoy no lo vimos, por razones de tiempo no lo podemos hacer, pero sí me gustaría que pudiéramos explorar en otro momento, es decir, es otra mirada también, muy particular. Sí, me he sumado en radionovelas de España, a través de muestras visuales. Bueno, acá hay un lugar muy reconocido que es el Castillo de Sandro, donde también a través de fotopoemas. Bueno, entonces siempre es como que le vamos buscando la vuelta, y en esto de que no quede tan cerrado el mundo de la poesía, sino que se abra y se conjugue con otras artes. Impresionante, así que bueno, ya te comprometemos para una próxima entrevista, para hablar desde ese otro lado. Que hablar de cómo ha sido la premiación. Sí, claro. Así que bueno, eso también, poder compartir con ustedes, nuestros hermanos, nuestros queridos hermanos uruguayos, esto que es tan bonito, porque en definitiva somos escritores latinoamericanos. Claro. Y bueno, y hay que preservar en alto esto de
seguir conjugando los sueños. Muchísimas gracias entonces por participar de Café y Palabras, por acercarnos tu voz, tus textos, y bueno, toda ese universo muy particular de Eugenia Páez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Radio Oriental no es la primera vez que abren sus puertas, es muy importante que abran el ruedo. Y abrir el ruedo, y bueno, eso ya es demasiado para nosotros, nos permite mostrar lo que somos y lo que nos corre por el alma, que es ser en este caso poeta. Gracias. Gracias. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Es momento de compartir la columna Análisis Literario de la Biblia, una mirada desde el punto de vista literario del libro más publicado en la historia. Hoy en nuestra columna Análisis Literario de la Biblia del programa 58 vamos a abordar otro de los géneros que vemos en el Nuevo Testamento. Me refiero a la que conocemos como Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia y los académicos lo consideran el único libro específicamente profético. Su nombre significa revelación o desvelamiento y se conoce como revelación de Juan, aunque también se lo conoce como revelación o libro de las revelaciones. Desde el punto de vista literario, convergen en él tres géneros literarios: el epistolar, el apocalíptico y el profético. Volvemos a leer para esta columna los aportes de Jaime Vázquez Allegue, doctor en Teología Bíblica, 1999, por la Universidad Pontificia de Salamanca, vertidos en el sitio web merkabah.org, conocida como Enciclopedia Hispano-Católica Universal. El género Apocalipsis existía como tal antes en la literatura profética y sapiencial del Antiguo Testamento, especialmente en los textos apócrifos del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos explica Jaime Vázquez. Este género surge como respuesta a las preguntas que el sabio de Israel no lograba dar respuestas, tales como el sentido de la vida, las consecuencias del bien y del mal, el problema de la muerte y la justicia de Dios. Allegue se refiere en estos términos: la apocalíptica, situada en el marco de la literatura intertestamentaria 150 a.C. a 150 después de Cristo, dio lugar a una gran variedad de escritos, de entre los que sobresale de manera particular los identificados como Apocalipsis o revelación de lo que hasta ese momento permanecía oculto al ser humano. El Apocalipsis de Enoc, Abraham, Moisés, Elías, Baruch. Con el Apocalipsis de Juan nace la literatura apocalíptica cristiana, y el Apocalipsis como género literario hace su aparición en el Nuevo Testamento, que dará paso a nuevos apocalipsis, estos ya apócrifos, como son el Apocalipsis de Pedro, de Pablo, del pastor de Hermas. Este género se presenta en la forma de sueños y visiones en general, y en el libro Apocalipsis lo hace también así. Juan, el autor, se ve rodeado, afirma Vázquez Allegue, con apariciones, visiones, sueños y manifestaciones extraordinarias. Estas cosas contempladas y escuchadas se describen por medio de lo que Allegue explica son
símbolos y signos, de alegorías, imágenes y metáforas para describir lo que no es fácil de comprender por salirse de la situación normal y habitual para el ser humano. Y aparecen así la cábala, la simbología numérica, la gematría, y demás apoyos literarios, nos comenta Vázquez Allegue, por lo cual la interpretación del texto debe hacerse a partir de las claves en que fue escrito, expresa Vázquez Allegue. Respecto de la finalidad del texto, sería llevar un mensaje de esperanza a los destinatarios. Buscaban consolar al cristiano en medio de una sociedad que era marcadamente opuesta a la fe cristiana. En este libro confluyen tanto componentes de la literatura de la apocalíptica judía tardía, de la literatura profética y sapiencial, así como experiencias de vida de las primeras comunidades cristianas que estaban siendo perseguidas. Y Allegue nos refiere ciertos elementos particulares de este libro apocalíptico del Nuevo Testamento cuando dice: en el Apocalipsis de Juan encontramos elementos propiamente cristianos que no están presentes en otros apocalipsis contemporáneos, ni tan siquiera posteriores, como son el acontecimiento de la resurrección como punto de partida, el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas de la figura de Jesús, la presencia de la Iglesia como nexo de unión entre las comunidades nacientes, el sacrificio de la cruz y el carácter judicial del final de los tiempos. Y por aquí dejamos esta columna de hoy. Claro, es complejo el tema, y quizás sería interesante profundizar mucho más, pero tal como lo hemos expresado hasta el momento, esta columna busca ser un punto más de acercamiento y desde el punto de vista literario al libro más publicado en la historia de la humanidad, la Biblia. Esperando la propuesta les parezca interesante, volveremos con más datos, pues con mucho gusto vamos buscando, leyendo autores especialistas en el tema. En próximos programas abordaremos el tema de las formas literarias o subgéneros que encontramos en los géneros literarios vistos hasta ahora. Ahora es tiempo de presentar unas entrevistas mantenidas con editores que participan de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en este 2026, las cuales fueron realizadas por la columnista de nuestro programa, la editora Viviana Rosenbit. Ella participa en la feria y colabora con nuestro programa este mes con estas interesantes entrevistas breves, pero muy importantes para acercarnos algo de lo que se está viviendo desde el 23 de abril pasado y que se extiende hasta el 12 de mayo en la capital argentina. Y comentemos algo más a propósito de esta feria. Simplemente que una delegación uruguaya muy interesante, muy importante, lo comentábamos en el programa anterior, está participando. Y que además otro de nuestros columnistas está participando de la feria, sí, como nosotros, como lectores, como quien gusta de ir a buscar ese material impreso, y se le ocurrió a Gastón hacer algunas también entrevistas o traernos alguna muestra de lo que vio, así que también vamos a tener algo de eso en Café y Palabras en el transcurso de mayo,
Así que bueno, estamos renovándonos, es decir, hoy hablábamos de que la columna de Alejandro y de Virginia va a tener algunos retoques, algunas cosas, no retoques, sino proponer algo más, algunas mejoras, cosas que nos parecen interesantes. Lo mismo pasa acá, así que cada uno fue agregando. Lo mismo hizo Viviana, que dijo, bueno, yo podría presentar estas microentrevistas. Para nosotros es un gran honor, es decir, Café y Palabras tiene alguien que nos trae una mirada muy particular de un evento tan interesante como es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tiene una importancia a nivel regional muy fuerte y es algo que no esperábamos, es algo que surgió, bueno, justamente por estar allí. Entonces, en lo personal, significa algo muy importante que se vayan dando estas cosas, es decir, que cada uno de ustedes, los columnistas, tenga ganas de hacer algo más y entonces el programa crece, el programa tiene mucho más fuerza. Estas miradas muy particulares que nos acercan de por ejemplo la feria es interesante, es algo que desde acá no podemos hacer, así que bueno, muchas gracias a ellos y cuando Oscar Romero, nuestro operador, lo disponga, vamos a escuchar 3 audios. Con Aroma a Libros está acá en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una propuesta muy diferente. Estamos con Santiago de Citas Ciegas con un libro. Bueno, contanos cómo es esta propuesta, qué es lo que ustedes traen a la feria y dónde los pueden encontrar. Bueno, la propuesta lo que busca es no juzgar al libro por su portada, básicamente, y tenemos libros de muchísimas editoriales de todo tipo y todo género. Están envueltos, tienen 3 pistas y aparte tienen algunas frases alusivas. El packaging por ahí es donde nosotros más apuntamos que sea lindo, o sea, está todo, tiene su sello, tiene un hilito, bueno, es muy, muy atractivo visualmente y lo que más impacta es que todo el stand completo está con esa modalidad, es decir, que no se ve ni una sola tapa de libros. Nos pueden encontrar, nosotros estamos en el stand 318, el pabellón azul, aquí en la Feria del Libro en la Rural. Buenísimo, vamos a venir porque es una propuesta muy original. Gracias. Estamos con Aroma a Libros en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con el editor de Sector 2814 y Comicar, un conjunto de 2 editoriales muy distintas a lo que habitualmente encontramos por acá. Contanos qué va a encontrarse este año la gente en la Feria del Libro, si los viene a visitar, y cuál es el stand, el pabellón para que vengan. Bueno, mi nombre es Ariel, no soy el editor, soy asesor editorial de Comic.ar y por primera vez, justamente, Sector, que además es una comiquería, se une con Comicar para estar en esta esquina que es ya tradicional de Comic Art, ofreciendo, por sobre todas las cosas, material nacional publicado por ellos. Con el agregado de que este año tenemos también mangas y algún material de superhéroes traducidos al castellano. Buenísimo, y decinos bien el número de stand y el sector para que la gente venga. El stand es el número 217 en el pabellón azul. Los encontrarán fácilmente. Genial, vamos a venir a visitarte. Gracias. Bueno, estamos acá con Aroma a Libros, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con la editora Patricia Severín de Palabrava, que nos va a contar un poquito qué espera este año de la feria y qué novedades trajeron. Hola Viviana, muchas gracias. Mira, estamos en el stand de la provincia de Santa Fe. Están nuestros libros, todas nuestras novedades. La verdad que estamos muy contentos porque ya he pasado bastante gente, se han vendido libros. Estamos con las novedades del año, 2 de ellas son La luz que te rodeaba sigue girando sobre la hierba, fotografía y palabras, y también tenemos el libro de Rogelio Lanís, Ayúdame a pasar la noche. También está el libro de Estela Maris Ponce, el de Jorgelina Garrote. Bueno, todas las novedades que teníamos en Palabrava las hemos traído a la feria, así que los invito a pasar por el stand de Santa Fe para que encuentren nuestros libros. Buenísimo, te vamos a ir a visitar.
Así escuchábamos a Santiago de Citas Ciegas con un libro, una interesante propuesta de cómo comprar un libro de una manera diferente. Por otro lado, escuchamos la entrevista con el asesor editorial de Comicar y Sector 2814, que coincidieron en la presentación de esta feria. Y por último, escuchamos a la editora Patricia Severín de la editorial Palabrava de la provincia de Santa Fe, Argentina. Un dato interesante sobre esta feria fue que algunas provincias argentinas se unieron para armar un stand regional para abaratar costos, a fin de no dejar de participar de una de las ferias de libros más importantes de la región. Es decir, se unieron como estrategia, generando la posibilidad de traer y representar la cultura, la literatura de sus regiones a este importante evento. En el blog del programa dejaremos algunas imágenes de la feria vinculadas a las entrevistas compartidas hoy. Si les vamos a invitar a compartir en 2 programas más una entrevista con Liliana Ayamí, que ella es de Buenos Aires, es una escritora que aceptó a participar de nuestro programa. No pudimos hacerlo para la semana que viene, así que la estamos anunciando para dentro de 2 semanas. Publicó varios libros de cuentos y una novela. Esperamos entonces para el 23 de mayo, para el programa 60, la vamos a tener a Liliana Ayamí. Todavía no tenemos autor para la entrevista para el próximo programa. Quizás tengamos un programa especial. Hoy estábamos hablando con el conductor de Abrí la Boca. Quizás tengamos alguna sorpresita, algún programa especial. Vamos a ver. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, Virginia, Alejandro, esta noche. Y gracias, Oscar, también. Muchas gracias. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Por supuesto, ya agradecimos recién al señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.